que te estamos adorando y estamos adorando a tu Hijo Cristo, Señor. Que hay una batalla, una guerra espiritual, Señor. Rogamos, Señor, que guardes a cada uno de las personas que están aquí en este lugar. Llegamos aquí, Señor, con el deseo de adorarte, de escuchar tu voz a través de tu palabra, y queremos hacerlo, Señor. Y queremos pedirte que extiendas tu gracia, tu misericordia, tu bondad para esta mañana hacerlo, Señor, con responsabilidad, con amor, pero también concentrados en lo que dice tu palabra, Señor, que nada nos distraiga de poderte adorar en espíritu y en verdad, cuál ha sido el propósito esta mañana para llegar a este lugar. Ayuda a nuestros hermanos que están allá afuera atendiendo la emergencia. Gracias porque no fue algo grave, Señor, y esperamos que así termine este día, Señor, para luego hacer los arreglos pertinentes. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición, entonces, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es no dejarnos distraer. Tenemos doble trabajo, porque yo suelo distraerme con mucha facilidad. Entonces, si veo personas para allá, para acá, para acá, ya les dije a los sugieres que ellos nos van a informar, si necesitamos evacuar, nos van a decir y lo vamos a hacer, no se preocupen, ¿ok? Pero vamos a estar enfocados aquí en la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos en una serie sobre los salmos. Estamos predicando diferentes salmos, no elegimos desde el Salmo 1 la predicación y no hemos brincado algunos salmos. Eso ha sido a propósito, hemos escogido, podemos decir que esta es una serie escogida de salmos. La semana pasada el hermano Anderson tuvo la bendición de compartir uno de esos salmos. ¿Recuerdan cuál fue? 121. Si hay alguna coincidencia con el orden, es solamente eso, porque no ha sido el propósito. De hecho, algunos de los que han predicado les he dado la libertad que escojan el salmo, que lo preparen y busquen un mensaje que Dios quiera traer a la iglesia a través de su palabra. Vamos a abrir hoy el Salmo 144 para estudiar ese salmo esta mañana y pedirle al Señor que nos hable a través de ese salmo. Este es un salmo muy bonito, escrito por David. Yo no sé si ustedes han escuchado el nombre de David Vélez. ¿Les suena? Vélez es un hombre muy rico, pero no es el dueño de Calzado Vélez. ¿Sí? De hecho, en ese momento es el hombre más rico, el hombre colombiano más rico. Es el Bill Gates colombiano. De pronto ustedes ya lo identifican. Este hombre está ubicado en la industria de la tecnología. A mí lo que me sorprende de este hombre es que es de mi edad casi. No, es más joven incluso, tiene 41. Este otro David, ¿sí? No Vélez, sino el rey David. Y este hombre también tiene mucho que enseñarnos en esa área de la prosperidad. Por eso titulé este mensaje Bendiciones que preceden a la prosperidad. Yo sé que generalmente cuando hablamos de hombres prósperos, uno incluso podría decir que David no fue tan próspero como su hijo, ¿cierto? Pero hizo algo bueno, ya que su hijo fue uno que disfrutó de esa fama también. Es decir, viene de una familia real. Pero si ustedes recuerdan la historia de David, eso no nació así. Es decir, David no nació siendo un príncipe. David era un hombre israelita, humilde, que inició siendo, ¿qué era? Algo que no promete mucho, ¿cierto? Sí, yo no escucho actualmente a muchos papás diciendo, yo quiero que mi hijo sea pastor. ¿Sí? Porque no es algo muy prometedor. Y ese era el caso de David, el menor, porque sus otros hermanos hicieron incursión militar, carrera militar, y tenían grandes expectativas de lo que podrían llegar a ser. Además de que ya estaban trabajando para Saúl, tenían el sueño de convertirse en la mano derecha seguramente del rey y ocupar esos puestos tan anhelados en la época. Pero David, siendo un hombre muy joven, con poca experiencia, llegó a ser un hombre excepcional. Ese pastor de ovejas se convirtió en un guerrero antes de ser el rey de Israel por la voluntad de Dios. Eso ya nos enseña de hecho que lo más importante en la prosperidad es entender
que cuando Dios tiene un plan con sus hijos, Él lo va a desarrollar. No importa si eres un pastor de ovejas, no importa si eres un ingeniero, no importa si eres un carpintero, Dios va a usar lo que tenga que usar para cumplir sus planes. Y obviamente Dios bendice la diligencia, como en el caso de David y de otros muchos que se han esforzado para alcanzar ese punto de prosperidad. Su primera batalla, aunque todos dicen que su batalla más fuerte fue la de Goliat, yo creo que hubo una más fuerte. Aunque es cierto que él se enfrentó a Goliat, también tuvo que enfrentar un gigante más grande que Goliat. Y ese gigante se conoce como la incredulidad. Los primeros que dudaban acerca de David, ¿quiénes fueron? La familia. ¿Sí? Eso es muy común, ¿cierto? Por ahí no es. Usted no sirve para eso. O mejor estudie, y empiezan a darle una serie de consejos, ¿cierto? De lo que cree la gente que puede aplicar mejor para David. Pero su primera pelea realmente fue con la incredulidad de su familia, pero eso fue lo que lo ayudó a crecer, ¿sí? Y convertirse en el ungido del Señor. Peleó muchas batallas, no solamente la de Goliat, quizás como las que algunos están enfrentando hoy, quizás contra la incredulidad, quizás con un pecado, quizás con algo mundanal, no lo sé, pero sé que todos estamos familiarizados con la historia de David, porque estamos luchando en este mundo. Quizás como algunos aquí están enfrentando problemas con la familia, quizás algunos están enfrentando problemas financieros, de salud. Y yo creo que cuando llegamos a este libro, o a estos libros, los salmos, los signos, los libros nos enseñan y nos dan mucho ánimo, mucho aliento. Una de las cosas que se destaca en la vida de David precisamente era el hecho de que él era un salmista, un cantor. Y no sé si recuerdan eso, estábamos hablando de Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Saúl pedía que trajeran a David para que él pudiera descansar, encontrar paz, refrigerio. Y David hacía eso con su arpa. No solamente tocaba el arpa, sino que cantaba. Es decir, inspirado, cantaba salmos a Saúl. Y esos son algunos de los salmos que nosotros hemos leído, algunos de los salmos que nosotros estamos estudiando. No sé si este salmo fue uno de esos salmos que Saúl escuchó, creo que es un poco más allá, porque para mí el contenido del salmo me hace pensar en que ya él había obtenido algunas victorias. Pero seguramente algunos de estos salmos fueron cantados por David a Saúl, y eso lo emocionaba a Saúl, porque era lo único que le traía paz y descanso. Aunque se resistía que David fuera el ungido, y de hecho por eso intentó matarlo los que conocen la historia. Sin embargo, David es un hombre que pasa la historia por ser un hombre próspero, un hombre conforme al corazón de Dios. Su fama fue lo que lo enfrentó a Saúl. Cada vez que él regresaba de la batalla, las mujeres salían a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ahí se hizo un influencer famoso, ¿sí? Empezó a tocar las fibras del orgullo de Saúl y tuvo problemas. La prosperidad muchas veces va acompañada de eso, cuando no se capitaliza bien. Sin embargo, su fama no es lo que más se destaca en el libro de los Salmos, sino otros aspectos de su vida, por haberse convertido en el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a estudiar este salmo, el Salmo 144. Como dije, es posible que ese salmo haya sido escrito cuando Dios lo libró de alguna de esas batallas de sus enemigos, puede ser del mismo Saúl, y eso fue lo que lo inspiró a escribir este salmo. Ya lo vamos a leer para que se den cuenta. Es más, quiero que antes de leer el salmo, yo les dije que estuvieran ahí en el salmo, pero quiero que leamos una pequeña porción de Samuel. Vayan a Segunda de Samuel, capítulo 22. Porque creo que esto es lo que finalmente lo lleva a escribir el Salmo 144. Miren ahí el capítulo 22 de Segunda de Samuel.
Luego van a entender por qué llegamos aquí a este pasaje. ¿Están ahí? Amén. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 1 en adelante. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. O sea, es una canción que él... se me fue la palabra. ¿Qué es lo que hace un músico? Gracias. Estoy mirando por allá atrás. Que compone. Es una canción que David compuso después de haberse enfrentado a Saúl. Este es el cántico de liberación de David. ¿Ok? Entonces, miren lo que él dijo. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muertes y torrentes de perversidad me aterrorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y podemos seguir leyendo todo el capítulo 22, pero ¿le suena como un cántico? ¿Le suena como una de esas alabanzas que cantamos aquí? Gracias. ¿Sí suena así? Es un himno en el libro de Samuel, ¿sí? Un himno escrito por David. Cuando vemos esta escena aquí, es más fácil entender por qué él escribió entonces el Salmo 144. Sin duda alguna, David se convirtió en esa persona que todos querían conocer, en esa persona que había superado, que había derrotado gigantes, que había ganado victorias. Todo el mundo quería hablar con David. David tenía mucho que enseñar. Fue un hombre muy bendecido por Dios. Pero antes de recibir muchas de sus bendiciones, tuvo también que transitar un camino. Antes de ser un hombre próspero, llegaron algunas bendiciones a su vida. Fue precedido por otras bendiciones espirituales que lo llevaron a ser ese hombre próspero. Ahora, si entendemos lo que Dios hizo en la vida de David, quizás podemos ser tan bendecidos como David, o darnos cuenta que ya somos bendecidos como David. Porque yo sé que todos buscan la prosperidad, pero el punto es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Espero que a través de este pasaje seamos más conscientes de eso, para darnos cuenta que somos no solamente bendecidos, sino prósperos en el Señor. Porque muchos sueñan con eso, siempre hablando del futuro. Pero si pensamos en lo que este salmo dice, seguramente vamos a coincidir con David en que somos prósperos y bendecidos por el Señor. Quiero que veamos 4 bendiciones que preceden la prosperidad de David. En la última parte del salmo está la bendición, pero quiero que veamos primero las 4 bendiciones que preceden esa bendición. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos a leer todo el salmo y después quiero que retomemos por secciones. Dice el salmo 144, versículo 1: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humea. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redime y saca de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo.
Versículo 11, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos de provistos de toda suerte de grano y nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. A mí lo que me sorprende muchas veces de aquellos predicadores de la prosperidad es porque no cogen salmos como estos, ¿cierto? Porque rebuscan unos pasajes para hablar de la prosperidad. David está hablando de la prosperidad, David está pidiendo cosas materiales a Dios, aquí lo vemos. Pero yo no sé cuando ustedes escuchan eso en la televisión, tienen que torcer la Biblia para decir cosas. Yo no tengo ningún temor en decir lo que la Biblia dice. David está pidiendo prosperidad a Dios. Pero eso está antecedido por las bendiciones que David reconoce que son más valiosas que su propia prosperidad. ¿Ok? No es que David sea menos espiritual por hacer esto, porque algunos creen que si pedimos cosas dentro de la oración, entonces somos muy mundanos o muy carnales. No, de hecho la oración es una herramienta, un medio de gracia por el cual Dios atiende nuestras necesidades. Y yo no sé si estas eran necesidades, pero David está pidiendo algunas cosas que él cree que son importantes para él. Entonces vamos a ver cuáles son las primeras cosas que preceden la bendición o la prosperidad de David. La primera la encontramos en el versículo 1 y 2. ¿Qué es lo primero que dice el salmista? No, pero no lo digan así. Bendito sea Jehová. ¿Saben lo que está diciendo David? Desde su primera victoria, David fue cuidado en alabar y reconocer quién tenía el crédito. ¿Sí? Recuérdenlo ahí chiquitín, en medio de Goliat, de sus hermanos. Él dijo, no voy con escudo, no voy con espada, yo voy en el nombre del Señor. Siempre por delante, él sabía que cualquier victoria le pertenecería a Dios. La primera bendición es la confianza en la grandeza de Dios. La primera bendición que precede la prosperidad es cuando una persona entiende la grandeza de Dios y confía en ese Dios. David entendió eso. No vemos a David quejándose en ninguna parte de eso. David desafía a su familia con su fe. David podía confiar en que Dios podía hacer cosas grandes en su vida. Dios había mostrado a David que él iba a ser el ungido de Dios, pero ni siquiera su familia creía en eso. Su padre y su madre dudaron de esa unción. Poco tiempo después de que David se enfrenta a Goliat, ellos empiezan a creer, pero todavía les costó. Logró ser el mejor cantor, logró ser el mejor músico, cumpliendo con la tarea simplemente de un pastor. Empírico, como llaman algunos. ¿Sí? Mientras cuidaba ovejas, entonces practicaba el arpa. Y yo he intentado aprender algunos instrumentos, de hecho en algún momento toqué guitarra, pero eso no es fácil, ¿cierto? Los músicos lo hacen ver fácil, pero no es fácil, ¿sí? Y menos si usted tiene que estar pendiente de no sé cuántas ovejas, ¿sí? Eso es aún mucho más difícil, y no me estoy excusando como pastor de no haber aprendido bien la guitarra, ¿sí? Pero es un reto, y David aprendió, pero David supo llevar siempre a Dios la gloria de lo que él aprendió a hacer. Una profesión que aparentemente no traería gloria a Dios, que era su profesión de pastor, fue usada por Dios para convertirlo no solamente en el mejor cantor, sino en el mejor guerrero y en el mejor rey de Israel. Así es nuestro Dios. Cuando Dios quiere prosperar a alguien, primero esa persona tiene que entender y confiar en la grandeza de Dios. Porque algunos tienen más confianza en sus propios créditos, en sus propias credenciales, en su experiencia, en su apellido, en su linaje. Pero David no. David pudo decir con toda confianza, bendito sea Jehová,
bendito sea Jehová. No sé si notaron los pronombres posesivos que están ahí, pero él dice, mi roca, mis manos, mi fortaleza, mi libertador, misericordia mía. Enfatizando, mío, mío, mío. Él hizo propias estas cosas. Él tenía una confianza tan arraigada en Dios que él era el único que podía decir con esta seguridad, Él es mi Dios me librará, mi Dios me sacará, Él me dará la victoria. Y los demás dudaban. Cuando una persona tiene este nivel de confianza, tiene que estar mirando la grandeza de su Dios. Lo primero que él dice es, mi roca. Cuando David dijo, mi roca, él estaba diciendo, Dios es mi fundamento. Es un Dios que no cambia, es un Dios inmutable, es un Dios que es consecuente, es un Dios que no cambia su estado de ánimo. Yo he escuchado incluso decir a algunas personas que Dios se entristece, que Dios sufre. Y yo creo que la Biblia puede darnos esa idea porque de alguna manera usa palabras humanas para ayudarnos a entender quién es Dios. Pero en su propia esencia Dios no puede sufrir, ¿sí? Él no puede cambiar. En la esencia de Dios Él no cambia. Eso quiere decir que Dios no sufre, que un día no está triste y el otro día está alegre. No, nuestro Dios no es así. Su estado de ánimo es siempre el mismo, ¿sí? Él no experimenta cambios emocionales de ninguna manera. Todo el tiempo es bueno porque es Dios. Él no es vulnerable al sufrimiento. Y eso nos tiene que llenar de esperanza. Porque si Él no sufre, Él puede rescatar a los que sufren, ¿cierto? Porque ¿cómo alguien que sufre puede ayudar a uno que está sufriendo? No, Él no sufre, Él no cambia. Él es la roca, por eso Él dice, Dios es mi roca, algo sólido, firme en lo que Él puede poner sus pies y saber que nada lo va a mover de ahí. Así lo dice. Luego dice, misericordia mía. David experimentó, y lo hizo a un nivel más profundo que otros hombres, la misericordia de Dios. Ahora, yo creo que muchas personas, porque esta es una palabra muy común, misericordia, pero yo no sé, yo dudo que muchas o que todas las personas lo entienden. Yo creo que torcemos o algunos intentan torcer el significado de lo que es misericordia. Porque de alguna forma nuestra tendencia humana nos hace creer que merecemos esto o merecemos aquello, ¿cierto? ¿No? Casi siempre estamos pensando así. Yo soy bueno, o sea, mire que yo no soy tan malo como... Entonces nos hace creer que de alguna forma merecemos la comida que tenemos, merecemos el trabajo, merecemos ir a la universidad, merecemos el carro, merecemos la casa. O sea, esa es la naturaleza humana caída. Y cuando vemos la misericordia con esas gafas, ¿qué pasa? Ya no es misericordia. Porque entonces la misericordia es algo que no merecemos. ¿Me expliqué? Entonces muchas veces, aunque entendemos y usamos la palabra misericordia, todavía estamos inclinados a pensar que merecemos algunas cosas, que somos buenos de alguna manera y por eso debemos tener buenos hijos, debemos tener una buena esposa, debemos tener una buena iglesia, debemos tener... No debemos nada. Si usted lee la Biblia nos dice claramente lo que merecemos. Y yo sé que eso suena duro, pero hay una sola cosa que merecemos y es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y yo sé que eso es duro de entender. Porque ante Dios y en el estándar de Dios no somos buenos. A menos que Jesucristo nos haya justificado delante de Dios. Por eso David podía decir misericordia mía, porque él sentía que como un hombre, David no era un hombre perfecto, que como un hombre imperfecto había recibido gracia de parte de Dios y que lo que Dios le había atribuido para ser un buen cantor, un buen rey, un buen guerrero venía de Dios y no quería quedarse con crédito alguno de lo que Dios estaba haciendo en su vida. David tenía puesta toda su confianza en Dios porque él sabía que la grandeza de Dios era suficiente para derribar cualquier gigante. Por eso él dice misericordia mío. Luego dice castillo mío.
Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer un castillo, o de pronto algunos en Cartagena. Pero yo de niño iba a un castillo que quedaba cerca de la finca de mis abuelos. No, eso era Jenny está preguntando, ¿no? En Biotá, por allá por el lado de Mesita. Y había un castillo ahí y a mí me gustaba estar en ese lugar. Eran impresionantes sus muros, tenía como 6 pisos subterráneos, otros 6 hacia arriba. A mí me encantaba porque era una finca vecina. Yo no recuerdo la fecha en que lo hicieron. Pero uno daba la idea de un lugar muy seguro, un lugar impenetrable, un lugar en el que cualquier persona podía estar confiado de sus enemigos, de que nadie iba a entrar a ese lugar. Y yo creo que los que diseñaron esos lugares pensaban mucho en eso. Y es precisamente lo que quiere expresar David cuando dice, mi castillo, un lugar seguro, porque la grandeza de Dios lo hace impenetrable. Ese era su mejor castillo. Sus muros fuertes su castillo era Dios. Él no tenía temor, por eso se enfrentó a un gigante cuando todos decían, no, pero si ya los filisteos nos tienen mal, ya los filisteos habían ganado varias peleas. Y todo el pueblo estaba asustado, todo el mundo estaba asustado. ¿Quién se va a enfrentar? ¿Recuerdan eso? Luego entonces Saúl decide publicar un anuncio y ofrecer una recompensa a quien se enfrentaría a Goliat. Y David es el único, entre miles de hombres, que dice, yo voy a la batalla. Yo voy a la batalla. Y fíjese, si usted revisa la historia, no tenemos el tiempo para mirar eso en 1 y 2 de Samuel. Si usted revisa la historia, no fue por la hija de Saúl que fue impulsado David a pelear, no. Su honor era que él sabía que estaban ofendiendo a su Dios. De hecho, David se casó mucho tiempo después. Sabemos que lo ofendía a él era que estos filisteos estaban blasfemando de Dios. Fortaleza mía, dice David. Él dijo a Saúl que Dios le había entregado el león, el oso, y que podía enfrentarse a cualquier otro enemigo. ¿Recuerdan eso? Cuando tuvo que mostrar sus credenciales, ¿dónde está tu armadura? ¿Dónde está tu espada? Él dijo, no sé, pero yo sé que me he enfrentado siendo pastor de ovejas, me he enfrentado a osos, a leones, y Dios me ha librado. Dios me ha librado. 1 Samuel capítulo 17. Estas fueron las credenciales de David. Él sabía que la fortaleza que él tenía venía de Dios. Yo no sé si usted está haciendo esa evaluación, pero cuando nosotros pensamos en lo que hacemos, de dónde vienen nuestras fuerzas, de dónde sacamos lo que somos y quién se lleva el crédito de eso. Recuerde, la prosperidad está precedida por algunas bendiciones y esta es la bendición de tener la confianza en un Dios grande. Esa es la bendición. Y luego dice, mi libertador. Los enemigos de David fueron, ya les dije, su propia familia, sus hermanos, el mismo rey que lo invitó a ser parte del palacio, intentó después matarlo, y después de eso muchos otros intentaron. Pero finalmente David dice, Dios es mi libertador. Yo no sé, hay veces que uno se siente atrapado en la vida, ¿cierto? Por una circunstancia, a veces un pecado. Pero pocas personas dicen, Dios me va a sacar de esto. Él es mi libertador. Hay tanta desesperanza. Es un mundo, en el mundo en el que estamos viviendo, es un mundo sin esperanza. Es por eso que la gente termina con su vida. Porque creen que no van a poder salir de ahí. Porque no conocen a este Dios que es capaz de liberarlos, de sacarlos de la esclavitud, de cualquier vicio, de cualquier pecado. Él puede liberarlos. Esa es la confianza que tiene David. Y él termina diciendo, Dios es mi escudo. Es decir, no necesito armadura. ¿Recuerdan? Así le dijo. No necesito armadura. ¿Por qué? Porque su mejor escudo es su propia confianza en la grandeza de Dios. Eso es maravilloso. Y yo trato de informar eso a las personas cuando vamos los viernes con algunos hermanos estamos yendo cada 15 días a orar por algunos hermanos, con hermanos, pero por personas que están en UCI.
Y yo veo la desesperanza de esas personas. Y mi afán es mostrarles que hay un Dios que puede ayudarlos, que hay un Dios que los escucha, que hay un Dios que quiere salvar a esas personas. No todo el mundo puede decir, Él es mi escudo. Esta es la primera bendición. Ahora veamos la segunda bendición que precede la prosperidad. Versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad y sus días son como sombra que pasa. ¿Recuerdan quién más hizo esta pregunta a Dios? Job, ¿cierto? Job hizo esa pregunta, capítulo 7. El autor de Hebreos también hace esa pregunta. ¿Qué es el hombre? Y todavía la pregunta está sin contestar. ¿Qué es el hombre? La ciencia no ha podido contestar eso. Ha gastado millones de dólares tratando de investigar quién, y todavía no ha llegado a una conclusión. ¿Qué es el hombre? Para que Dios se acuerde de él, para que piense en él. Dios dice que el hombre es la creación especial suya, la imagen de Dios. Es su propia imagen y su propia semejanza, y por eso Dios es un Dios celoso. Vivimos en un mundo lleno de soberbios, en un mundo donde el hombre es más que Dios y cada uno quiere construir su propia torre Babel, ¿cierto? Quiere ponerse en competencia con Dios, quiere ser más grande que el otro. Eso es, todos los vecinos están ahí, miran la decoración del otro vecino. No, yo voy a comprar las luces este año, ¿cierto? Y sacan de donde sea para poner las mejores luces. Y si el árbol del vecino es más grande que el mío, entonces... Pero eso hace parte de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de querer reconocer que de alguna forma somos mejor o mayores que otro. Pues aquí está la segunda bendición de David, y era la humildad. La humildad. El que dijo esto era un rey y llegó a la conclusión de que el hombre es simplemente vanidad, es un soplo. Y yo creo que los que llevan unos años viviendo en este mundo ya se dieron cuenta que eso es una realidad. Esta vida pasa muy rápido, ¿sí? El tiempo pasa muy rápido y estamos aquí de paso simplemente para conocer quién es nuestro Dios. Si podemos reconocer la grandeza de Dios y confiar en su grandeza, podremos con facilidad reconocer que no somos nada delante de Dios. El problema es cuando no sabemos quién es Dios, entonces nos creemos Dios porque no sabemos quién es Dios. Pero si sabemos quién es Dios, entonces eso nos humilla, nos lleva a los pies de Cristo. Pero muchas personas tienen desconocimiento de quién es Dios, de su grandeza, de su poder, de lo que Él hizo con su Hijo en la cruz. Entonces siguen ocupando el lugar de Dios. Ellos han construido su propio altar, es su yo. No es precisamente la humildad lo que destaca a esta sociedad. Esto contrasta mucho con la humildad de Cristo. Pablo en el segundo capítulo de Filipenses habla de eso, de la humildad de Cristo, e invita a toda la iglesia de Filipenses a que tengan esa misma actitud de Cristo. Eso fue lo que llevó a David cuando pecó a los pies de Dios, para reconocer que no era nada y que necesitaba también el perdón divino de Dios, aunque era un rey. Diferente a lo que pasó con Saúl. Con Saúl. ¿Dónde está Raúl? No es nada con Raúl si está por ahí. ¿Qué hizo Saúl? Olvidó lo que Dios le había dicho y decidió hacer su propio plan. Plan B, ese es mejor que el de Dios. Y por eso Dios le quitó el lugar como rey. Así funciona. No hay otra manera de que podamos agradar a Dios si no somos humildes. Si te cuesta saber qué tan orgulloso eres, es porque el orgullo no te deja ver. Tu propio orgullo impide que puedas ver qué orgulloso eres. Pero hagan un ejercicio y se van a dar cuenta si son orgullosos o no. Traten de escucharse. ¿Qué dicen ustedes acerca de ustedes? No sé cómo logré esto. ¡Wow! Lo hice. Oiga, esto me quedó bonito, ¿no? ¿Sí? Y a veces se lo decimos a la gente, ¿cierto? Sí sabe lo que logré hacer, ¿no? Con humildad le decimos, ¿cierto?
Imagínense lo que compré. Todo eso es con humildad. Pero gran parte es lo que nos decimos a nosotros. No, yo no me voy a quedar callado. No, yo merezco tal cosa. Empezamos a hacer la reflexión acerca de nosotros, pero muchas veces es con orgullo. Escuchémonos, escúchense en lo que dicen ustedes acerca de ustedes mismos. No, yo no le voy a pedir perdón, ni que sueñe. Olvídese de eso. Ahí está el orgullo, ¿sí? Enfatizando en lo que quiere. Cuando nos maravillamos de nuestra propia fuerza o talento, estamos alimentando nuestro propio orgullo. Sí, yo sé que Dios nos ha dado capacidades a todos y todos somos tan diferentes, tenemos diferentes talentos, diferentes oportunidades en este mundo, pero mi pregunta es, ¿tú naciste con eso? ¿Acaso no fue Dios quien te dio eso por el camino? ¿Y por qué a ti, no a otra persona? Eso se llama gracia y misericordia. Y yo no sé qué, yo espero, yo oro por todos. Cuando alguien me dice, pastor, mire que ya compré mi carrito, yo me siento parte de eso y digo, gracias al Señor. Que yo oro para que Dios bendiga, para que Dios prospere a sus hijos. Pero que esas bendiciones estén precedidas por humildad, por confianza en el Señor. Porque si no, no es una verdadera prosperidad. Finalmente serán cosas materiales que te alejarán de Dios. Me gusta algo que leí de C.S. Lewis. Él escribe, al diablo le gusta curar una pequeña falla dándote una más grande. Él sabe cómo entretenernos. Él sabe cómo mantenernos ahí en el orgullo. La confianza que sentimos en nosotros mismos después de derrotar el pecado nos puede alejar más de Dios cuando pedimos perdón. O sea, salimos de la tentación orgullosos de que, ¡wow! Ese ayuno me sirvió. ¿Sí? Y ya ese es el siguiente paso para caer. Si hay alguna forma en que, como dice la Escritura, que podamos alejarnos de Satanás, de la tentación, hermano, no es porque tú eres más maduro, más fuerte espiritualmente, es por la gracia de Dios. Y entonces tú deberías decir como David en este salmo, alabado sea el Señor que me guardó, alabado sea el Señor que me libró, alabado sea el Señor que me bendijo. Y la gloria es para el Señor. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Veamos la tercera bendición que precede la verdadera prosperidad. Versículo 5. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca montes y humea, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redime y saca de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Aquí está la tercera bendición, y es la bendición de saber que el poder de Dios se inclina a tu favor. Esto que pide, imagínense lo que está pidiendo David, que Dios mande rayos desde el cielo, ¿sí? Que Dios haga cosas sobrenaturales. Obviamente Dios puede orquestar todo eso como Él quiere, pero David tenía un nivel de confianza en Dios que le podía pedir, inclina tus cielos y desciende, escúchame. Ese era el hombre de Dios. Toca los montes y humea, es decir, Él enciende un monte, solamente envía un rayo, un relámpago y ¡pum! Eso es el poder de Dios y esa era la confianza que tenía David. David describe a Dios como un guerrero que pelea a su favor, un guerrero que pelea con Él. Si Satanás es su enemigo, también es enemigo de Dios. Eso lo cree David. David sabía que no estaba solo. El poder de Dios está por encima de la enfermedad. El poder de Dios está por encima del pecado. El poder de Dios es capaz de perdonar cuando hay humildad. Por eso esta es otra bendición que David tenía, que lo precedía en su prosperidad. Saber que el poder de Dios se inclinaba a su favor. Debemos añorar el poder de Cristo, el poder que Cristo nos otorgó. A veces no somos conscientes de eso. Y andamos quejándonos más de lo que alabando a Dios por lo que Él ya hizo. Versículo 9. Está la cuarta bendición antes de la prosperidad. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti, tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada
a David tu siervo. ¿Cuál es esta bendición? La bendición de ser un adorador. ¿Usted ha imaginado que algo que usted diga ahora mismo pueda de alguna forma agradar a Dios? Que llegue al tercer cielo de Dios, donde en la morada de Dios y Dios se agrade con lo que usted dice. Esto es la actitud del adorador. Ahora, déjeme hacerles esta otra pregunta. Vamos a empezar al revés. ¿Usted pensó esta mañana que al venir a este lugar podría ofender a Dios estando acá? Digo, bueno, voy a la iglesia a ofender a Dios. Y se arregló y se vino. Pero saben que quizás cuando nos retiremos de este lugar algunos habrán ofendido a Dios. Mateo capítulo 15, versículo 7, Jesús dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas de mandamientos de hombres. Esa es la forma en que podemos ofender a Dios. Cuando decimos algo pero nuestro corazón no está involucrado en eso, cuando no hay verdadera adoración, cuando no reconocemos la grandeza de Dios, cuando no hay confianza en Dios, cuando solamente de boca, de labios para afuera. Eso les llama Jesús hipocresía. Pero la adoración verdadera es cuando podemos decir eso con toda confianza y tranquilidad. Él es nuestro Dios, no importa lo que pase, no importa lo que esté ocurriendo en nuestra vida, voy a confiar en Él. Esa es la confianza que Dios espera que tengamos en Él, en su Hijo Cristo. Por eso esto es una bendición, el hecho de que Dios nos pueda llamar adoradores. Juan decía en el capítulo 4 del Evangelio de Juan que Dios está buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y yo sospecho que si Juan dijo eso es porque no estaban sobrando. Si Dios los está buscando, cuando usted busca algo es porque está perdido, ¿cierto? Dios está convirtiendo perdidos en adoradores. Dios desea que otros le adoren, que lo conozcan, que confíen en Él, en su Hijo, en el plan que Él tiene para ellos, que confíen en la familia en la que están, la esposa que le dio, los hijos que le dio. Renegamos de todo, hermanos. Hay personas que sueñan con ir a otro país y están en ese país y después quieren ir a otro, quieren cambiar el color de la piel, el color de los ojos, cantidad de cosas porque no tienen confianza en Dios. No tienen confianza en Dios, están esperando una oportunidad para poder ser adoradores. Dios quiere que seamos sus adoradores en espíritu y en verdad. La falsa adoración o la adoración vana persigue a las personas prósperas. Una persona que ha sido bendecida por Dios siempre va a ser tentada a encontrar su propio altar de adoración, para que esa persona se deleite en esa cosa y no en Dios. Por eso tenga cuidado cuando Dios le bendice de alguna forma. No termine bendiciendo más lo que Dios le ha dado que a Dios mismo. No bendiga más a la creación que al Creador. Es Dios el sustentador, el dador de las cosas, y Él solamente lo hace para que lo adoremos a Él. David no siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él tuvo que renovar su cántico. Lleguemos finalmente a la prosperidad. Esta es la parte que a todos les gusta. Versículo 11 al 15. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños. ¿Quién no quiere pedir un buen seguro? Cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Y ahí dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos de provistos de toda suerte de granos, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Es decir, primero pide, ¿qué es lo primero que está pidiendo? Ahí, el seguro, ¿cierto? Que nada lo pueda tocar, que lo blinde Dios. Esto es importante si usted quiere tener algo, ¿sí? Tiene que tenerlo bien asegurado. Luego le pide por sus hijos, los hombres, que sean fuertes, que sean robles, que todo el mundo hable de ellos,
Y curioso que dice que las chicas sean como las columnas del palacio, ¿no? Qué comparación de David, ¿cierto? Comparar a sus hijas con unas columnas. Pero creo que eso era importante y no voy a entrar en esos detalles, pero cuando usted llegaba a algún lugar y lo primero que veía eran las columnas, lo fuertes que eran, lo capaces de sostener lo que estaba construido sobre ellas. Entonces eso ayuda a pensar por qué David dice que sus hijas sean como columnas de un palacio que todo el mundo quiere ver. Si alguien está ahí y quiere tomarse una selfie al pie de la columna, al pie de las hijas de David. Y luego dice nuestros graneros, los negocios que sean llenos. Yo no he escuchado el primer cristiano que diga, Señor, que este mes me vaya mal. Enséñame a ser humilde. Dame una... No, todos quieren prosperidad, todos quieren que les vaya bien en su negocio, en su emprendimiento. Todos quieren ser bendecidos por Dios. Pero eso tiene que estar precedido de confianza en el Señor, de humildad en el Señor. Entonces, el Señor, en su gracia y su misericordia, nos puede contestar esta oración, que nuestros graneros sean llenos, provistos de toda suerte de grano. Que como dice ahí, nuestro ganado se multiplique a millares y decenas de millares en nuestro campo. Esas son las pirámides, ¿cierto? Las que logran hacer eso tan rápido. Multinegocios. Y eso es lo que más llama la atención de todos, que el negocio crezca rápido, ¿sí? No hay una fórmula, hermanos, y tengan cuidado con eso. Hemos visto buenos hermanos en problemas por eso, ¿sí? Porque les prometen mucho en poco tiempo y con poco esfuerzo. Yo creo que no tengo que decir mucho más. Yo creo que lo que David está orando es pidiendo la bendición de Dios en sus negocios, y está bien, porque debemos orar por los empleados, por los negocios, por el emprendimiento, por lo que Dios está haciendo, puede hacer en nuestros trabajos. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, dice David, cuyo pueblo, dice, al final dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Al final, David sabe que todo esto depende solamente de Dios y de la confianza que el pueblo tenga en Dios. Invertimos la fórmula de Dios. Dios nos dice que busquemos primero su reino y su justicia, y nosotros vamos buscando la añadiduría y después esperamos. No, esa no es la fórmula. Y la fórmula de la prosperidad en la vida de David se presenta aquí. Una persona que confía en Dios, una persona que confía en la provisión de Dios, en el perdón de Dios, en el amor de Dios, en el plan de Dios, en la grandeza de Dios, y se mantiene humilde. Dios dice que Él va a poner en nuestras manos lo que Él quiere, pero también Él nos advierte que el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y ese es muchas veces nuestro problema. ¿Saben cuál es qué tienen en común el rico y el pobre? Dice Proverbios que a ambos los hizo Dios. A ambos los hizo Dios. Dios está en el asunto. Dios no es ajeno a nuestra necesidad. Y si nos mantenemos en esa condición es porque... Ahora, no vaya a culpar a Dios y después me echan la culpa a mí. No. Es porque Dios nos está observando. Dios va a bendecir al diligente, obvio. Dios va a bendecir nuestro esfuerzo. Lean Proverbios, hay mucha forma de entender lo que estoy diciendo, de aplicar principios, pero mayormente la confianza que tenemos en Dios. Cuando pienso en lo que acabamos de escuchar, pienso en cuál es nuestra mayor riqueza. Algunos dicen que el hombre más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Cuál es nuestra mayor riqueza si tenemos a Cristo? Pero si no lo tienes, bueno, ese es otro asunto. De hecho, en Apocalipsis nosotros hemos leído muchas veces ese pasaje, Apocalipsis capítulo 3, donde algunos dicen que eran ricos, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y después Juan dice, y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. A veces tenemos la idea de que somos pobres
y en verdad somos prósperos. Y a veces tenemos la idea de que somos ricos o prósperos y somos pobres. Dios haga una evaluación en nuestros corazones esta mañana y entregue la mayor riqueza que Él nos ha otorgado a su Hijo Cristo. Cierren sus ojos y oremos. Padre bueno, te damos gracias esta mañana. Es maravilloso saber lo que has hecho y nos has dado lo más valioso que tenías, Señor. Tu amado Hijo, Señor. Él es nuestro verdadero tesoro. En Él podemos tener completa confianza, un seguro, Señor. Él puede ser nuestro escudo, nuestro libertador, nuestra roca firme, Señor. Padre, yo no sé las personas que esta mañana están en este lugar, si todos tienen esa confianza y pueden decir como David que Jesús es su roca, que Él es su libertador y sobre todo que Él es su salvador. Padre, si eso no es una realidad en algunos, hoy abre el corazón de ellos, su entendimiento, para que ellos entiendan, como acabamos de leer en Apocalipsis, que somos pobres, que somos ciegos, desventurados, si no tenemos el mayor regalo que tú nos puedes otorgar, que es a tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Rogamos por tu gracia en nuestras vidas, que podamos crecer en nuestro entendimiento acerca de Jesús. Perdónanos, Señor, y perdona a cualquiera que esté presente en este lugar, Señor, que haya vivido ajeno a tus planes, que haya querido ocupar el lugar tuyo, Señor, que esté edificando su propia torre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos de ahora en adelante, Señor, a ponerte en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente, para que tú vayas delante de nosotros en cada batalla y al final podamos ver la victoria, Señor. En las luchas, las cosas por las que estamos orando en este momento, que podamos aplicar este mensaje a nuestras vidas de esta manera. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.